Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos habla de que toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios mismo. Hombres la escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso creemos que la palabra de Dios es infalible. No tiene falla. Hay gente que piensa que la palabra de Dios falla, pero no es así, es infalible. Jesús dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no falla, tampoco se contradice, se complementa. Cuando usted aparentemente está viendo una contradicción en la palabra, si usted la analiza bien, nunca se contradice, solo se complementa. Pero sigue diciendo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Diga conmigo, es útil. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, hay mujeres y hombres de Dios aquí, sean perfectos. La palabra perfecto es maduros, completos, plenos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces eso me indica que la palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me redarguye, la palabra de Dios me corrige y la palabra de Dios me instruye con un propósito, y el propósito es que yo crezca en madurez, que sea una persona completa en el Señor y que esté enteramente preparado para cumplir los propósitos de Dios para mi vida o para nuestra vida. ¿Está claro? Cuando la palabra de Dios habla de que corrige, eso quiere decir que a veces la palabra que escuchas te va a calar, porque a nadie le gusta que lo corrija, ¿sí o no? Batallamos, bueno, al menos en Monterrey pasa. Yo sé que aquí ustedes caminan 30 centímetros arriba del piso, van flotando de espirituales, pero la palabra de Dios corrige y la corrección muchas veces duele. La palabra de Dios redarguye, y cuando algo redarguye nos hace sentir mal. A eso he venido esta noche. Que se vaya el pastor Paco. He venido a hablarle de la palabra. Normalmente como predicadores nosotros pues vamos a un lugar donde nunca vamos y quieres dejar una buena impresión, quieres dar un buen mensaje, y normalmente los buenos mensajes son aquellos que te dicen: Dios te va a prosperar y mañana saldrás de las deudas. Y usted que dice amén, y hasta se cae en el espíritu. Dios te va a bendecir, y todo eso es cierto. Yo creo en un Dios que prospera, creo en un Dios que bendice, creo en un Dios que tiene mayores planes que los que yo tengo para mi vida. Sus planes son mejores, sus caminos son mejores. Dios quiere prosperarle integralmente, le quiere sano, le quiere bendecido, y como dijo el pastor ahorita, muy humildemente, le quiere guapo. Amén. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero ya hemos escuchado muchos mensajes de esos. Hoy yo quiero hablarle de compromiso, y le va a bendecir porque es palabra de Dios. Amén. Y vamos a hacernos una pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Soy discípulo? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: yo soy un discípulo de Jesús? Ahora te pregunto, ¿sabes lo que significa ser un discípulo de Jesús? Bueno, quizá algunos contesten: un seguidor de Jesús, o alguien que está aprendiendo de Jesús, y eso es parte de ser un discípulo de Jesús. Pero quiero decirte que la definición de un discípulo de Jesús es muy grande, muy amplia.
no se limita a aprender de Jesús, es parte. No se limita a seguir a Jesús, aunque es parte de ser discípulo, aprender y seguir a Jesús. Pero hay más cosas. Y yo sé que hoy Dios nos va a hablar al corazón, amén. Mateo 28, 18, 19 y 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, note esto. Jesús empieza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El momento en que Jesús está dando estas palabras a sus discípulos es precisamente antes de ascender al cielo. Jesús ya había resucitado. Ahora estaba a punto de ascender al cielo y dice: ahora sí, después de resucitar, yo tengo potestad en el cielo y tengo potestad en la tierra. ¿Por qué Jesús deja claramente establecido que ahora Él tiene potestad también en la tierra? Porque antes de que Cristo resucitara, quien tenía la potestad en la tierra no era Él, era Satanás. ¿Por qué Satanás tenía potestad en la tierra? Porque el primer hombre, el primer Adán, pecó. Cuando Dios hizo la tierra, puso al hombre en el huerto, y dice en la Escritura que les dio la instrucción de que gobernaran la tierra, que se enseñoraran de ella, que se multiplicaran. Pero cuando el hombre cae en pecado, automáticamente esa capacidad de gobierno, esa instrucción de gobierno, esa autoridad que el Señor le había dado, se la transfirió a Satanás. Después de la caída, quien tomó autoridad en la tierra fue Satanás. Por eso dice la Biblia en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, al ser humano y su autoridad. Pero gloria a Dios, porque Jesucristo vino. Y Jesucristo vino, venció el pecado, venció la muerte, resucitó, y entonces le quitó la autoridad a Satanás. Por eso ahora Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y ahora en la tierra. Antes de que Cristo resucitara, el mundo entero, dijo Jesús, está bajo el maligno. Dice la Biblia. De hecho, Jesús dijo y llamó a Satanás el príncipe de este mundo, porque era el que tenía el gobierno. Pero ahora Jesús resucita y automáticamente ahora toma el gobierno. Pero como Él es un Dios que da libertad, decide usted si se somete a su gobierno o se mete al gobierno ilegítimo que el enemigo quiere ejercer sobre la tierra. Le tengo buenas noticias. Toda potestad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y si usted está bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo el reino de Dios, su autoridad es Jesucristo, quien gobierna es Jesucristo, quien bendice su vida es Jesucristo y no el diablo. Y el diablo no tiene ningún derecho sobre su vida, porque los derechos de su vida los tiene Jesucristo. La Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Bueno, casualmente, lo primero que Jesús, o para lo primero que Jesús usa su autoridad que ahora tiene en el cielo, porque siempre la había tenido en el cielo, le entregó autoridad al hombre sobre la tierra. Satanás viene y engaña al hombre, toma la autoridad sobre la tierra, ahora Jesús la recupera
Lo primero que hace ahora que tiene autoridad en el cielo y ahora también en la tierra no fue vayan y liberen, vayan y sanen enfermos, aunque eso es importante. Él dijo vayan y hagan discípulos. Para lo primero que Jesús usa su autoridad es para instruirnos a nosotros de hacer discípulos. ¿Están conmigo? De ahí que, amados, la tarea principal de la iglesia no es liberar, aunque es parte. No es profetizar, aunque es parte. No es hacer reuniones, aunque es parte. Pero la tarea principal de la iglesia no es reunirse. La tarea principal de la iglesia es hacer discípulos. Ser y hacer. Ser discípulos de Jesús y reproducirnos en discípulos de Jesús. O hacer discípulos de Jesús. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿qué implica? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Primero, ser discípulo de Cristo es un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. Un discípulo de Cristo, escuche bien esto, no es alguien que simpatiza con Cristo. Hay mucha gente que simpatiza con Cristo, pero no es discípulo. Un discípulo de Cristo no es alguien que profesa una religión cristiana. Hay mucha gente que profesa religiones cristianas, pero no es discípulo de Cristo. Es más, ser discípulo de Cristo no significa que sea un creyente en Cristo. Hay gente que cree en Cristo, pero no es su discípulo. Es más, la Biblia dice que los demonios creen, pero siguen siendo demonios. Entonces, no necesariamente un creyente en Cristo es un discípulo de Cristo, sino que va más allá de creer. Amén. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Y para dar una definición completa, amplia, quiero llevarle a varias cosas que Jesús dijo acerca de quién es su discípulo, o algunas características o marcas que identifican a un discípulo de Cristo. ¿Están listos? Número 1, un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo. Jesús dijo en Juan 8:31 y 32, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, habían creído, pero no eran discípulos algunos. Por eso les dijo bien claro: no crean que porque creen en mí son mis discípulos. Les voy a decir quién es mi discípulo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo de Cristo permanece en las palabras de Cristo. Las escucha, las aprende, las adopta, las hace suyas, las vive y permanece en ellas. Eso caracteriza o distingue a un discípulo de Cristo de un religioso o de solamente un creyente o simpatizante. Diga conmigo: escucha a Cristo. Amén. Aprende de Cristo. Recibe de Cristo. Porque adopta sus palabras, ¿cierto? Las pone por obra esas palabras y permanece en ellas. Número 2, un verdadero discípulo de Cristo, escuche bien esto, ama como Cristo
ama. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento, Jesús está hablando ahí. Y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Un verdadero discípulo de Cristo ama como Cristo ama. Jesús dice, este es un nuevo mandamiento que yo les doy. Cuando hay un nuevo mandamiento, quiere decir que hay un viejo mandamiento. Diga conmigo, qué profundidad trae el pastor. ¿Cierto o no? Si hay un nuevo mandamiento es porque ya estaba otro mandamiento, ¿cierto? Ahora, el mandamiento que estaba, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús vino a elevar el compromiso, porque sabe, solamente un loco no se quiere. Y yo sé que aquí en Torreón no hay, pero solamente una persona que está mal de sus facultades no se ama a sí mismo. Todos nos amamos mucho. Qué bonito estoy, qué precioso soy, como me quiero. Amén. Pero normalmente usted batalla para amarse a sí mismo. No es tan difícil. Y dijo Jesús, ya hay un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero les voy a decir algo, dijo Jesús, les voy a dar un nuevo mandamiento. Los vas a amar como yo te he amado a ti. Ahora yo le pregunto, ¿cómo Dios le ha amado a usted? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y ahí se pone más difícil la cosa, ¿cierto o no? Y Jesús dijo, cuando tú ames a otro como yo te he amado a ti, la gente que te rodea conocerá que tú eres un discípulo mío. Como discípulos de Cristo lo obedecemos a Él. Un mandamiento nuevo les doy. Como discípulos de Cristo imitamos a Cristo. Amén. Tercer marca. ¿Cuál es la primera? Permanece en la palabra. ¿Cuál es la segunda? Ama como Cristo. Tercer marca. Lleva mucho fruto. Juan 15, 8. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo de Cristo debe fructificar. Lleva no fruto, no lleva algo de fruto o un poco de fruto. Un verdadero discípulo de Cristo lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice claramente Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué fruto? Fruto en tu carácter, porque reflejas el carácter de Cristo. Fruto en tus obras, porque estás cumpliendo el mandato de Jesús cuando dijo, las obras que yo he hecho, ustedes también las harán. Y Filipenses 1:11 dice que estemos llenos de frutos de justicia. Fruto en tu adoración y en tu alabanza,
Porque Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Un verdadero discípulo de Jesús se caracteriza porque lleva, ¿cuánto? ¿Fruto nada más? ¿Un poquito de fruto? Mucho fruto. ¿Está aprendiendo algo? Primer marca, ¿cuál es? Permanece en las palabras de Cristo. Segunda marca, ¿cuál es? Ama como Cristo ama. Tercer marca, ¿cuál es? Lleva mucho fruto. Número 4. Y se va a empezar a poner la cosa muy caliente ahora. Lucas 14, 25 y 26. A ver si lo podemos proyectar, porque me gusta que la gente lea la palabra. Lucas 14, 25 y 26. Dice así. Bueno, léanlo conmigo. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, Jesús ve a las multitudes y de pronto ve 15, 20 mil personas y se vuelve a ellos y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora lo voy a volver a leer porque se me hace que algunos como que se están empezando a poner nerviosos. Pero mire las palabras de Cristo. Imagínese usted, a Jesús lo seguían muchas personas, multitudes. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y normalmente a la iglesia van más mujeres que hombres. O sea que si había 5,000 hombres, habría unas 8,000 mujeres. Pero aparte, si tenían hijos y eran de Monterrey, mínimo tenían 3. Y ese día había 15, 20 mil personas. Jesús está pasando su mejor momento, el momento de fama, el momento donde hay que cuidar al público, que el público se sienta bien para que sigan viniendo, que la gente se sienta a gusto y no se sienta atacada para que me sigan siguiendo. Y de pronto el Señor se vuelve y les dice: les voy a decir quién es mi verdadero discípulo. Y entonces les dice: si vienes a mí, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi aprendiz, y no aborreces a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Ahora, que Jesús venía a meter cizaña entre el padre y el hijo, entre el hijo y la madre, o entre el hermano y la hermana? No. Cuando Jesús está hablando de aborrecer, en el original es amar menos. Lo que Jesús estaba diciendo: el que quiera ser mi discípulo debe amar menos a su padre que a mí. Debe amar menos a su madre que a mí. Debe amar menos a su hermano o a su hermana que a mí, o a su mujer o a sus hijos que a mí. En pocas palabras, su prioridad soy yo. Y para un verdadero discípulo de Cristo, su prioridad es Cristo. Y cuando Cristo es tu prioridad, Él está por encima de cualquier otra relación. Aleluya. Cuando Cristo es la prioridad, Él quiere ser el primero y el último, el principio y el fin, el alfa
ella. Ay, pastor, pero es que papi y mami. No está diciendo que los abandones. Está diciendo que si tu papá es el obstáculo para que tú seas su discípulo, escógelo a él. Ay, pastor, es que qué sentimental. ¿Cómo puede Jesús decir eso? ¿Sabes por qué lo dice? Porque nos conviene. Está diciendo que si mi esposa se vuelve primero antes que él, ya no soy su discípulo, porque él es y después mi esposa. Jóvenes solteros, se está diciendo que si la chica que te gusta te impide que él sea el primero, mándala a volar. Aleluya. Está diciendo que si cualquier relación, por muy importante que sea, toma el lugar que a él le pertenece y tú lo aceptas, ya no eres discípulo de él. Están muy serios este día. No se me queden viendo como que yo soy el malo. Jesús lo dice en el momento de su fama, porque dijo: yo no quiero seguidores, quiero discípulos. Yo no quiero montones, quiero discípulos. Y si los discípulos se vuelven montones, qué bueno. Pero no voy a cambiar los montones a causa de no hacer discípulos. Ahora, a mi esposa le conviene que yo ame más a Cristo que a ella. Porque si yo amo más a Cristo que a ella, pues a ella le va bien. ¿Cómo trataría a Cristo? Señora, hermana, no tenga celos de Cristo. Deje que su esposo ame más a Cristo que a usted. Porque si su esposo ama más a Cristo que a usted, el gordo le va a ser fiel. ¿O no? Hombres, no tengan celo de Cristo. Deje que su esposa ame más a Cristo que a usted. Porque si su esposa ama más a Cristo que usted, se le va a quitar lo fiera. Porque Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Un discípulo de Cristo coloca a Cristo por encima de cualquier otra relación. Un discípulo de Cristo ama más a Cristo que a cualquier otra persona o relación personal. Un discípulo de Cristo está dispuesto a cortar cualquier relación que le impida su buena relación con Él. No te obliga, no te lo exige, te lo pide. Yo soy el primero. De hecho, ¿cuántos saben lo que dice Isaías 9:6 acerca de Jesús? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Diga conmigo: Jesús es príncipe de paz. ¿Cierto o no? Cuando Jesús nació, ¿cuál fue el anuncio que hicieron los ángeles a los pastores? Paz en la tierra. Jesús mismo dijo en una ocasión: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Pero Jesús en una ocasión advirtió que seguirlo a Él iba a provocar guerras. Aunque Él es el príncipe de paz, el hecho de seguirlo a Él provocaría guerras en las relaciones, e incluso en las relaciones más cercanas, como es la familia. Leámoslo, Mateo 10, 34 al 39. Miren las palabras de Cristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Diga conmigo, esto ya es milenario. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Un discípulo de Cristo amará más a Cristo que cualquier otra relación, incluyendo su propia vida. Quien no ama menos a cualquier otra relación que a Cristo, no es un discípulo de Cristo. Ahora, no estoy diciendo esto para que usted vaya y agarre a patadas a la gente allá afuera. Primero es Cristo. No. Está diciendo el Señor, cuando llegues a ese momento, cuando llegues, estés en esa posición donde tengas que escoger entre una relación y yo, primero soy yo. Cuando mi mamá aceptó a Jesús, jovencita, yo tenía 1 año cuando mi madre se convirtió a Jesús. Mi mamá tenía 18 años porque me tuvo a los 17. De hecho, si la ven a ustedes, me veo más tronqueado yo que ella. Pero me tuvo a los 18, a los 17, y a los 18 años se convierte a Cristo porque mi papá aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Cuando mis abuelos y mis tíos se dieron cuenta que mi mamá ahora era hermana hereje, protestante, sectaria, se fueron contra ella. La llamaron, le dijo el abuelo y la abuela: hasta aquí tuviste padres. Si tú te bautizas, hasta aquí tuviste padres. Llegó el tío mayor y le dice: si tú te bautizas, hasta aquí tuviste hermanos. Y mi mamá, muy valiente a pesar de su corta edad, dijo: mamá y papá, yo me voy a bautizar porque he tomado la decisión de seguir a Jesús, porque yo amo más a Jesús ahora, no lo voy a amar menos que a ustedes. Y se bautizó y se le vino el mundo encima. Pero pasa el tiempo. ¿Quién cree que fue la mejor hija que mis abuelos tuvieron? Mi mamá. ¿Quién creen que fueron los mejores nietos que mis abuelos tuvieron? Nosotros. ¿Quién vieron los abuelos económicamente y los fueron a ver y se preocuparon por ellos? Los hijos de la hereje. Porque Dios nunca te va a dejar avergonzado cuando tú lo prefieres a Él por encima de cualquier otra relación. Amén. ¿Le paro o le sigo? Un discípulo de Cristo estará dispuesto, escuche, porque esto ya no se predica en los púlpitos, porque la gente no quiere oír esto. Pero un discípulo de Cristo estará dispuesto al sufrimiento, a la muerte, a la vergüenza, al rechazo, a la injuria y a la negación de sí mismo por causa de Él. Pero algunos no aguantan ni el calor en la reunión. No aguantan el tráfico para llegar a la reunión. Y la que está a tu lado, ahí te hablan. Jesús dijo en Lucas 15:27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
el que no lleva su cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento. Él sufrió en la cruz. La cruz de Cristo es un símbolo de muerte. Él murió en la cruz. La cruz de Cristo es un símbolo de vergüenza. Murió como un criminal cuando no lo era. Semidesnudo, avergonzado. La cruz de Cristo es un símbolo de rechazo. Fue rechazado, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, era una llaga. Jesús se negó a sí mismo. Horas antes de ir a la cruz, fue al Padre y le dijo: Padre, por favor, si puedo evitar esto, evítalo. Pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Pero hoy el creyente no quiere cargar la cruz. No me incomoden. Póngamela fácil. No quiero disciplinas. Y Jesús dijo: si tú no estás dispuesto a cargar la cruz, no puedes ser mi discípulo. Amados, cuando tomamos la cruz y vamos en pos de Cristo, nos enfrentamos a luchas, hasta sufrimiento. Sufrir la batalla contra el pecado, que dura toda la vida. Sufrir la lucha contra Satanás y los poderes de las tinieblas a medida que avanza el reino de Dios. Sufrir el reproche y el odio y la burla del mundo cuando le dices con amor que no está haciendo bien y que está haciendo lo malo. Y si no estoy dispuesto a eso, no puedo ser su discípulo. Ay, pastor, pero qué difícil. ¿Pero por qué así? Pregúntele a Esteban, el primer mártir gentil. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Puede pasar. Espero que nunca nos pase, porque gloria a Dios, estamos en un país que todavía tenemos muchas libertades. Pero no sé cuánto tiempo vayan a durar estas libertades. Pregúntele a Jacobo, el primer mártir, como discípulo, el primer discípulo que fue martirizado por Jesús. Pregúntele a Charlie Kirk, que acaba de morir por hablar la verdad. Pregúntele a los cientos y cientos de personas que murieron durante la Inquisición por no negar a Jesús. Pregúntele a los cientos y cientos que murieron en países comunistas por seguir confesando que eran discípulos de Jesús. Pregúntele a los nigerianos que están siendo quemados vivos por no negar a Cristo. Esperamos nunca llegar a eso. Diga conmigo: yo con cachetaditas tengo. Espero no llegar a eso, pero yo quiero preguntar: si eso llegara, ¿cuántos permanecerían en la iglesia a la vida? ¿Cuántos seguirían diciendo Jesús es el Señor? Pregúntele a las mártires que decían que Jesús era el Señor, y ese título no se le daba a cualquier persona, solamente al César del Imperio Romano. Pero muchos de ellos decían: César no es el Señor, el Kyrios. Jesús es el Señor. Y los tomaban vivos, los mataban y los ponían en antorchas, en postes, como antorchas humanas, para alumbrar las calles de Roma.
Algunos dicen, pastor, ya me agüitó, yo vine para otra cosa. Espérese hasta el final, amén. Hay buenas noticias al final. Por eso dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Número 6, son 150 hermanos y nos vamos, amén. Diga conmigo, un discípulo de Cristo es capaz de dejarlo todo por Él. Miren las palabras de Cristo en Lucas 15:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, no está diciendo deja todo, no, o no te importa, avienta todo. No, está diciendo cuando tú estés en la posición donde tienes que dejar algo por mí, tienes que hacerlo. ¿Cuántos recuerdan a aquel joven rico que llegó con Jesús? Y cuando llega, le dice el maestro, ¿qué es necesario para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabes. Y dijo, claro que sí, yo voy a la iglesia de la vida desde chiquito. Estuve con los niños, después con los adolescentes, y me sé toda la Biblia y todos los versículos, y me sé todos los mandamientos. No robarás, no matarás. Y Jesús le dijo, muy bien, solo una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que el hombre se fue triste y ya no siguió a Jesús porque tenía muchas posesiones. Ahora yo pregunto, ¿Jesús lo quería dejar en la ruina? Jesús estaba probando su vida a ver si realmente él quería ser su discípulo. Y mucha gente hoy ya no renuncia a cosas que le estorban para ser discípulo de Jesús. Si hay algo que te estorba para ser discípulo de Cristo, el Señor va a decir, renúncialo para que seas mi discípulo. Amén. Y número 7, un discípulo de Cristo inevitablemente hace discípulos. Amén. Porque un discípulo de Cristo obedece a Cristo. Y si obedece a Cristo, ¿cuál es el mandato? Vayan y hagan. Se lo voy a poner como si fuera un niño de kinder, ¿ok? Un elefantito, ¿en qué se reproduce? En elefantitos. Un osito, ¿en qué se reproduce? En ositos. Una gallinita, ¿en qué se reproduce? En gallinitas. ¿Y un cristiano en qué se debe de reproducir? ¿Y un discípulo de Jesús en qué se debe de reproducir? Entonces, aquí se va a poner muy feo. Si en el último año o los últimos 2 años usted no ha discipulado a nadie, ¿será discípulo? Ay, pastor, pura condenación. Póngame las manos para sentir cosquillas y caerme. Jesús no está buscando gente que se caiga al piso, aunque se puede caer por el Espíritu Santo. Está buscando discípulos. Porque yo conozco muchos que se caen y ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Claro que podemos caer por el Espíritu Santo, amén. Y claro que todo lo creo, sí. Pero ¿de qué me sirve si no estoy cumpliendo el mandato?
Entonces, un verdadero discípulo de Cristo, ¿en qué se convierte? ¿O en qué se reproduce, perdón? En más discípulos. Amados, si la iglesia de Cristo todos fuésemos discípulos, ya hubiéramos conquistado al mundo. Pero son muy pocos los que se reproducen. Y ahí le va esta. Los que menos se reproducen son los viejos en la iglesia. No estoy hablando de edad, estoy hablando de los que tienen tiempo. Los nuevos andan hablándole a todo mundo, pero los viejos, tengo 20 años en Cristo, pastor. ¿Y cuántos discípulos tienes? Ninguno, para la gloria de Dios. Y usted agarra a una persona recién convertida y anda como el gadareno. Cristo me salvó, vamos te invito a la iglesia. ¿Quiénes son? No. ¿Quiénes son los que traen gente nueva a la iglesia? Los nuevos viejotes. Porque ¿sabe qué? Se nos olvidó hacer discípulos. Pero no lo quiero mandar a su casa así, porque siento que han entrado en una depresión impresionante. Mire, si tomamos todas estas características que le he compartido, podemos sacar una definición exacta de lo que es un discípulo de Cristo. Amén. A ver si alguien me puede acompañar aquí en el piano para empezar. ¿Listos? Mire, léalo conmigo. Ahí por ahí está la definición completa, de acuerdo a lo que le he compartido, de lo que es un discípulo de Cristo. ¿Listos? Por cierto, qué hermosa canción cantamos ahorita, ¿verdad? Por ti estoy perdiendo todo. Ahora, si tomamos todas estas características, podemos sacar la definición exacta. Un discípulo de Cristo es aquella persona que permanece en las palabras de Cristo, las escucha, las aprende, las adopta, obedece e imita a Cristo en todo, ama como Cristo ama, fructifica en el carácter y las obras de Cristo, se multiplica en nuevos discípulos, sacrifica alabanza y adoración a su Señor, pone a Cristo como su prioridad, no importándole el sufrimiento, muerte, vergüenza, rechazo, injuria y negación de sí mismo a causa de Cristo, estando dispuesto a la vez a dejarlo o perderlo todo para ganar a Cristo. Esa es la definición completa. ¿La leemos nuevamente? ¿Sí la alcanzan a ver ahí en la pantalla? Léala conmigo. Un discípulo de Cristo es aquella persona que permanece en las palabras de Cristo, las escucha, las aprende, las adopta, permanece en ellas, obedece e imita a Cristo en todo, ama como Cristo ama, fructifica en el carácter y las obras de Cristo, se multiplica en nuevos discípulos, sacrifica alabanza y adoración a su Señor, pone a Cristo como su prioridad, no importándole el sufrimiento, muerte, vergüenza, rechazo, injuria y negación de sí mismo a causa de Cristo, y estando dispuesto a la vez a dejarlo o perderlo todo para ganar a Cristo. Amén. Ahora, quizá usted diga: pastor, dura esta palabra, ¿quién podrá ser salvo? Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres. Y tenemos ejemplo en la Biblia, sus discípulos, pero en especial Pablo. Filipenses 3, 7 y 8. Miren las palabras de Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Digo, lo perdí todo. Lo perdí todo. El
hecho de conocer a Cristo de una manera más excelente me implicó perderlo todo, pero no me importa. Lo tengo por basura porque he ganado a Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Ahora, yo me he dado cuenta en la vida que cuando Dios pide algo, siempre Él da más. ¿Cierto o no? Los que hemos experimentado el entregarle algo a Dios, Dios siempre te da más. Hay una frase de un poema que escribió Romero, Juan de Dios, no me acuerdo, Juan Romero, y decía: es que cuando Él me pide es porque me quiere dar. O sea, lo que yo le compartí hoy es el costo de ser discípulo. Pero quiero decirle que el beneficio de ser discípulo es mucho mayor. Le compartí la parte difícil de ser discípulo, pero los beneficios, las bendiciones y el fruto de ser discípulo es mucho mayor. Y se lo quiero demostrar con las palabras de Jesús. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. 100 veces más. ¿Cuánto? 100 por cada relación que yo perdí. Dios me regresará 100 relaciones buenas. Por cada relación que yo perdí por seguir a Jesús, Él me regresa. Por cada sufrimiento por seguir a Jesús, Él me dará 100 veces más gozo y alegría. Por cada cosa que yo renuncio para ser discípulo de Jesús, Él me la regresará. No se oye. Si el joven rico hubiera entendido eso, él hubiera sido 100 veces más rico. Burro. Cien veces más. Pero no pasa ahí. Y heredará la vida eterna. Y mire, las dos cosas son lindas, pero si le gustó 100 veces más y no le gustó tanto la vida eterna, es que usted valora más lo de aquí que lo eterno. Es que de pronto cuando ya hablamos de vida eterna, como que la vida eterna. La vida eterna es el mayor regalo, es el mejor premio, es la mejor recompensa que podemos recibir por seguir a Jesús y ser su discípulo. ¿Ha pensado en la vida eterna? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús murió para darnos vida eterna. Les doy un tantito más y ya nos vamos. Algunos dicen: no, ya párele. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende lo que es la iglesia. El creyente busca que lo alienten.
el discípulo busca alentar. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. La mentalidad es diferente. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa y se niega a sí mismo. El creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por otros. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para seguir responsabilidades. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente Jesús es Salvador, pero para el discípulo Jesús lo es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan al mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza por llevar a otros con él al cielo. El creyente espera un avivamiento, el discípulo lo provoca y es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente le gusta el halago, el discípulo se presenta como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias, el discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida, el discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Los creyentes esperan milagros, los discípulos los obran milagros. Los creyentes llenan templos, los discípulos conquistan al mundo. El creyente sueña con la iglesia ideal, el discípulo se entrega para convertir la iglesia en la iglesia ideal. La meta del creyente es ganar el cielo, la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente quizá predica el evangelio, el discípulo hace discípulos. El creyente se congrega para encontrar al Señor, el discípulo le trae la presencia de Dios con él cada momento de su vida. El creyente busca consejos de los demás para tomar decisiones, pero el discípulo va a la presencia de Dios para que Él le muestre el camino que debe de seguir.